Bienvenidos a Super Mario Presenta. El tema de hoy es orientación sobre el Medicare tradicional. Pero antes de comenzar con nuestro programa de hoy, quiero que recuerden que nuestro programa está siendo traído, nuestro patrocinador es supermarioinsurance.com. Super Mario Insurance es una compañía de seguros que da servicios completos donde tenemos seguros de auto, casa, vida, salud y todos los demás tipos de seguros que realmente hacen falta durante el día de hoy. Una agencia de servicios completos. Para el tema de hoy, orientación sobre Medicare tradicional, traemos una persona que es la persona que me ingresó a mí en el mundo del Medicare. Uno de los conocedores más, bueno, yo diría que la persona que yo conozco que más sabe sobre Medicare, que básicamente me ha enseñado casi todo lo que yo sé, es el señor Álvaro Castellano. Aquí le presento al señor Castellano. Don Mario, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Gracias por invitarme a su programa. Muy interesado en compartir con usted y con todas sus personas que lo escuchan y que lo ven sobre este importantísimo tema, que es algo que hemos aprendido nosotros a apreciar mucho, porque al venir de otros países donde conocemos cómo es la atención que le dan a las personas una vez que llegan a la tercera edad o que llegan a la edad de senior, y comparamos los servicios de salud que le dan en esos países contra lo que vemos aquí de este extraordinario sistema de salud que tenemos en este país y que al cual todos tenemos derecho y acceso una vez que cumplimos con ciertos requisitos. Esto es algo que somos afortunados de tener, por un lado, y por otro lado es absolutamente importante que aprendamos sobre el tema para que lo utilicemos sacándole la totalidad del beneficio al cual tenemos derecho como ciudadanos de este fantástico país. Ok, Álvaro, antes de comenzar, brevemente, danos una introducción de quién es Álvaro, por qué yo traigo a Álvaro Castellano a hablar del Medicare, qué sabe Álvaro, cuánto tiempo llevas en la industria, brevemente, quién tú eres en la industria del Medicare. Bueno, en la industria del Medicare yo tengo 38 años de estar vendiendo productos financieros, o sea, sentándome con una persona a aprender sobre sus necesidades y a presentarle una solución. Y en este proceso tengo 23 años de estar ayudando a las diferentes personas a que atiendan sus necesidades de salud. Obviamente en 23 años ha habido mucho cambio. Inicialmente el Medicare, como lo conocemos hoy, no tenía la presencia que tiene hoy, pero habían obviamente otras soluciones de salud para las personas. Pero hace más o menos unos 16 años arrancó este programa específico que es con el Medicare Advantage, que es el que llevó el Medicare al siguiente nivel. Y en ese proceso, más o menos directamente, o sea, yo asesorando a una persona sobre el Medicare y sumándole a eso los agentes de seguros que yo he entrenado para que también asesoren a personas sobre el Medicare y contando la clientela que ellos han asesorado. El otro día yo hacía un conteo y más o menos yo puedo decir que yo he participado más o menos con 150,000 personas a través de un proceso de 18, 20 años sobre cuál es la mejor opción que ellos tienen para Medicare. Entonces, en ese sentido, digamos que he tenido la fortuna de acumular una vasta experiencia sobre el tema de Medicare. Y eso es desde muchos ángulos diferentes, porque hay muchos elementos que la persona individualmente no conoce y no sabe, pero que lo terminan influenciando también sobre la decisión. Entonces yo diría que el elemento más importante es haber participado directamente o indirectamente a través de los agentes que asesoramos. Más de 150,000 personas enroladas en Medicare. Hemos visto de todo y tenemos una gran experiencia, y cuando le damos a alguien un consejo, se lo damos obviamente aplicando la totalidad de esa experiencia. Bueno, ya hablamos de la experiencia, obviamente eso yo lo sabía. Lo importante es que nuestros radio oyentes o las personas que nos van a ver en video sepan que tú eres una persona conocedora del tema, que lo que tú digas aquí realmente es algo
que tiene basado en muchos años de experiencia que tú tienes. Como mencionaste, hay dos Medicare. Mencionaste el Medicare Advantage, existe el Medicare tradicional. Por ser un tema tan amplio, tan complejo, hoy nos vamos a concentrar solamente, vamos a hacer una serie de programas, posiblemente 2 o 3, porque el tema es amplio. El tema de hoy, el programa de hoy lo quiero enfocar en el Medicare tradicional. Este Medicare, esta tarjetita que le llega a todo el mundo y que la gente, algunos preguntan si me toca, si no me toca. Vamos a comenzar con una definición. ¿Qué es el Medicare tradicional? Bueno, para contestar esa pregunta, lo más importante es que el Medicare es un seguro de salud. Eso es lo más importante, esa es la manera más directa para contestar a esa pregunta. Es un seguro de salud que tienen las personas en este país una vez que cumplen con ciertos requisitos. El principal requisito es que hayan contribuido al sistema de Medicare a través de los impuestos que pagan año tras año, ¿sí? Y que cumplan con su edad para tener, haber satisfacido las necesidades, que son 65 años de edad, que cumplan la edad de 65 años. Bueno, esa era mi segunda pregunta. Ya el Medicare es un seguro de salud. ¿Quién es elegible? Tienen que tener 65 años, pero es un seguro de salud, pero además hay otros conceptos. No todo el mundo puede tener Medicare. ¿Qué otras cosas hacen falta? ¿Qué otros elementos hacen falta para poder tener Medicare? Bueno, adicionalmente a los 65 años hay otro elemento, que es que si una persona, cualquier ciudadano de este país, ha estado recibiendo un cheque por deshabilidad del Seguro Social por 24 meses, automáticamente en el mes 25 también tiene derecho a tener el Medicare original sin necesidad de haber cumplido los 65 años. Eso, para darles una idea, es más o menos el 8% de todas las personas que tienen Medicare están bajo esa categoría. Y si tomamos en cuenta que son aproximadamente unos 63 millones de personas las que tienen Medicare en los Estados Unidos, el 8% de 63 millones son casi 5 millones de personas que tienen Medicare sin haber cumplido 65 años. Son de menor edad que 65 años, pero por el hecho de haber estado deshabilitados por 24 meses también reciben Medicare. Ok, pero entonces, además de tú tienes que ser ciudadano, un residente. Residente legal en este país. Residente no legal. Tiene que ser un ciudadano. Pero tiene que trabajar cierta cantidad de años. ¿Cuántos años tiene que trabajarlo en crédito? Alguna gente lo llama en crédito, otra gente lo llama años. ¿Cuántos años tiene que trabajar la persona? Una persona tiene que contribuir los famosos 40 cuartos, que son 10 años. Tiene que contribuir 10 años al Medicare, que son, cada año tiene 4 cuartos, y en la medida que la persona cumple con esos 40 cuartos, ya cumple con sus requisitos para el Medicare. Además de cuando llega a la edad de 65 años. O sea que básicamente el requisito es el mismo para que se tienen para obtener el seguro social. Bueno, ahí tocas un tema bien importante, porque precisamente eso es parte de una gran confusión que existe. ¿Por qué? Porque hasta hace poco lo que tiene que ver con el seguro social, y que hicimos un programa en el pasado sobre eso, que tiene que ver con todo lo relacionado con el retiro, ¿sí? Eso hasta hace unos años también era la edad de 65 años, y eso se maneja a través de las oficinas del Seguro Social. El Medicare se maneja a través de CMS, que es otra organización independiente en algunos aspectos del Seguro Social, pero ambas, la fecha era la misma, era los 65 Antes años. todo el mundo era los 65 Entonces años. todo el mundo pensaba que ambas organizaciones eran la misma, y resulta que eso no es así. Son dos organizaciones independientes, pero por la coincidencia que eran los mismos 65 años, todo el mundo pensaba que era lo mismo. Sí, ahora, yo le digo a mis clientes que son primos hermanos. Algunas de las reglas son bien parecidas y aplican las mismas. Algunas de las reglas son iguales, otras son parecidas y otras son diferentes. Hay diferentes aspectos de cada una de las diferentes reglas que aplica para los casos específicos. Pero en el caso del Medicare, la persona también tiene que contribuir sus 40 cuartos para tener su beneficio del Medicare. Ok, Álvaro, el Medicare es un seguro de salud. Mucha gente me llaman, muchas señoras mayores. Mira, que yo tengo la A, la B, la C. Sabemos que el Medicare se compone de cuatro
de 4 partes del Medicare. ¿Tú nos puedes explicar qué es cada parte del Medicare según las letras o como lo queramos llamar? Bueno, en ese aspecto hay tenemos que asegurarnos que estamos diferenciando entre el Medicare original. Estamos hablando del tradicional. El Medicare original o tradicional. O tradicional, exacto. Y los otros programas de Medicare que existen. Aquí vamos a ser bien específicos de que estamos hablando del Medicare original. Vamos a trabajar con el original hoy. Medicare original. Cuando una persona cumple con los requisitos del Medicare original, ¿sí? El Medicare original tiene 4 elementos. Son lo que llaman la parte A, la parte B, la parte D de drogas, ¿sí? De la parte de medicina, y la parte C, que es la del Medicare Advantage. Entonces hay 4 partes del Medicare. 4 partes del Medicare son independientes, pero trabajan conjuntamente. A, B, C y D. ¿Qué cubren la A y la B? Cuando una persona tiene derecho a lo que se llama el Medicare original, automáticamente esa persona recibe, si ha contribuido durante todo el tiempo, o sea, si ya es elegible para la parte A, recibe su parte A y tiene la opción de empezar a recibir la parte B. Tiene automáticamente la parte A y la opción de recibir la parte B. La parte A se conoce como hospitales, pero es mucho más amplio que solamente hospitales. Y la parte B se conoce como médicos, pero es mucho más amplio que solamente médicos. Entonces, parte A, hospitales, parte B, doctores, ¿sí? O las citas médicas, pero cada una de ellas cumple mucho más que solamente eso. Ok, entonces vamos a saltar la C, la cogemos ahorita, vamos a la parte D. ¿Qué cubre la parte D? La parte D es todo lo relacionado con medicinas. Entonces, la parte D es una parte que es opcional y dependiendo de cuál sea la situación de la persona, para una persona poder tener acceso o derecho a la parte D, tiene que tener o la parte A o la parte B para poder tener la parte D. Porque algunas personas tienen la parte A y no la B, o la parte B y no la A. Bueno, hay una combinación de muchas cosas diferentes. Cuando una persona cumple con todos los requisitos de la parte A, o sea que contribuyó con los impuestos los a su 40, parte A, sí. Y ya es elegible para la parte A. La parte A es básicamente automática y no tiene costo adicional. No tiene costo adicional tener la parte A. Entonces, digamos que una persona si accede a recibir la parte A, ya no tiene que pagar dinero adicional por tener la parte A. Ese no es el caso para la parte B. Para la parte B, cuando una persona cumple con los requisitos para tener la parte B y decide tener la parte B, tiene que pagar un dinero mensual por el resto de su vida para pagar la parte B. En estos momentos son $170 para personas que se ganen menos de $85,000 al año. Hay un número, ¿verdad? No, a mí no me gusta dar números específicos porque cuando uno ya empieza a hablar con la gente, muchas personas pagan unos números diferentes. Sí, es cierto. Entonces, cada cual, depende cuando comenzaste, depende cuando te ganabas. Exacto, porque hay unos, por otro lado hay una gente que les pagan la parte B. Hay unas personas que les pagan, entonces, sí. Cuando le dicen que cuánto pagan por la parte B, dicen una cifra menor. A lo que es que, digamos, el parámetro básico es aproximadamente $170 al año y eso cambia todos los años. Cambia todos los años. Ese es como el estándar, pero eso hay gente que paga menos que eso y otra gente que paga más de eso. Ahora, y unos que no pagan nada. Y hay unos, no pagan nada. Muy grande de personas que terminan pagando cero por la parte B. No porque la parte B no cueste, sino que porque otra entidad, en este caso el estado de Texas o el estado de Arizona, es la que le paga a la persona
lo que cuesta la parte Sí, B. usualmente a través del Medicaid. A través del programa estatal de ayudas, que en Texas se llama Medicaid. Exacto, no se y llama en igual cada en todos estado los- tiene un nombre diferente. Tiene un nombre Sí, diferente. es Medicaid, pero los diferentes estados le ponen diferentes nombres. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen la parte B y otras no tienen la parte B? Como dijimos antes, la parte A cubre lo que se dice en principio que es hospitales, aunque tiene más categorías que solamente hospitales. Y la parte B cubre lo que se llama médicos, pero tiene más categorías. Y ahora después podemos entrar en detalle de cuáles son las otras cosas. Pero el hecho es que si una persona está trabajando y en su trabajo tiene un seguro de salud a través de su empleador, que le cubre los hospitales, le cubre los doctores y en muchos casos le cubre también la parte de medicinas. Si una persona tiene esa situación y esa persona llega a la edad de 65 años y sigue trabajando, quiere seguir trabajando o sigue trabajando, pues no tiene sentido que esa persona que está recibiendo a través de su empleador su seguro médico active la parte D. Entonces la persona decide no activar la parte B y se queda sin la parte B, porque la parte B en el momento que la active tiene un costo mensual que él tiene que pagar. Entonces una persona puede decidir no activar la parte B y quedarse simplemente con la parte A, que ya es automática, y seguir recibiendo su beneficio a través de su empleador. Ahí se va a ahorrar 170 o en algunos casos, si es una persona que recibe ingresos más altos, puede llegar hasta $500 al mes el costo de la parte B. ahora tenemos que ir a una pausa ya mismo, pero he tenido clientes que hicieron eso, se quedaron con la parte A solamente, trabajaron un tiempo, no pagaron la parte B, pero dejaron de trabajar y nunca solicitaron nuevamente la parte B. Después de este corto comercial, quiero que me digas qué pasa si usted no tiene un beneficio que le cubra la parte B y usted no solicita la parte B o la solicita varios años después. Vamos a mirar eso porque hay unas penalidades que pueden ser costosas, pueden ser onerosas. Vamos a un corte comercial ahora. Premier Insurance Contracts has designed a form that guides new and veteran agents to develop a plan for generating leads for their agency. This form will help you identify and focus in on your business plan for generating leads. At Premier Insurance Contracts, we want to help you succeed in any way possible. Contact us today to receive a copy of your data marketing selection form. Hello. Preventive services can find health problems early when treatment works best and can keep you away from many diseases. Start your journey towards a healthy life option by answering our questionnaire and getting your personalized 5-year roadmap to Medicare's preventive services. We want to invite you to complete your questionnaire to provide you with a comprehensive roadmap of all the different Medicare preventive services that you're entitled to, including their tentative scheduled dates based on the answers you provide. Please note that all these preventive exams are free of cost because you're a Medicare recipient. Make sure you complete your 5-year roadmap questionnaire today. After you do so, we will deliver your roadmap and a Medicare Preventive Services kit that will include your Guide to Medicare Preventive Services booklet, a booklet with questions to ask about Medicare Preventive Services, a document titled Staying Healthy, and Are You Up to Date on Your Preventive Services card. Once you've received the kit, please make sure you contact us with any questions regarding your implementation of your preventive services roadmap. Welcome to the new way of practicing medicine.
and welcome to Medicare Preventive Services. Regresamos nuevamente a nuestro programa Super Mario Presenta con nuestro invitado, el señor Álvaro Castellano. Estaba haciéndole yo una pregunta a Álvaro y quiero recalcar algo. Cuando usted recibe el Medicare es algo que usted debería tomarlo. Si usted no toma el Medicare en los momentos en que ellos le envían la tarjeta y cuando se supone que usted lo tenga, usted puede recibir ciertas multas. Le estaba preguntando yo a Álvaro, hay personas que tienen la parte A y no cogen la parte B, pues porque están trabajando. Está bien, trabajaron 2 años y no tenían que tener la parte B. Pero ¿qué pasa? Tan pronto tú dejas de trabajar, que ya no tienes la parte B, se supone que entonces uno llame al Medicare y lo diga y comience a pagar la parte B. ¿Qué puede pasar o cuál es la regla? 3 meses, 6 meses. ¿Cuánto tiempo tú tienes para llamar y cuánto podría ser esa multa? Bueno, hay unos requisitos que se tienen que cumplir para tener la parte A, para tener la parte B, para tener cada uno de los diferentes beneficios de Medicare. Y para obtener esos beneficios se abren una serie de ventanas. Hay unos periodos, unas épocas del año y unas épocas en la vida de las personas en que las personas se tienen que inscribir en estos programas. ¿Sí? Y la persona está obligada a inscribirse en esos periodos. Y si no lo hace y se inscribe posteriormente a la época en que tenía que inscribirse, va a recibir una serie de multas, de penalizaciones por no haberlo hecho. Va a recibir una... Estamos en vivo, así que eso es la campanita. Eso es la campanita está contento el teléfono. Que alguien pagó. Eso es importante, pues es dinero, entonces. Ok. Entonces, las personas tienen que pagar unas multas si no lo hacen. Ahora, si una persona puede no recibir esos beneficios a los que tiene derecho, siempre y cuando, y esta es una de las cosas que sí es importante que la gente entienda, tenga lo que se llama en inglés creditable coverage, que se podría traducir al español como cobertura acreditada. Acreditada. Entonces, si una persona deja de tener cualquiera de los servicios a los que está obligado a tener con Medicare, porque de una manera u otra tiene una cobertura acreditada de ese servicio o de ese beneficio, la persona no va a estar sujeta a ninguna multa en el futuro. Cierto. Entonces, si una persona, por ejemplo, está teniendo en su trabajo cobertura acreditada para la parte B, esa persona puede posponer su enrolamiento a la parte B de Medicare y el día que lo haga no va a tener ninguna sanción al hacerlo. Sí, porque tiene una cobertura acreditada. Igual que si yo tenía a mi mamá en el plan médico mío, pues ella no tenía que pagar la parte B porque yo la tenía en el plan médico. Exacto. El problema es que pasa cuando deja de tener esa cobertura acreditada. Necesitamos que la gente entienda que tienes que reportarlo, porque yo tuve un cliente que me llamó para la mamá. La mamá estaba pagando, en vez de los $145 que era en esa ocasión, $580 mensuales, porque nunca quiso tener la parte B, porque no lo quiso tener. Pero entonces cuando la necesitó, la multaron y la multa era 500 y tantos dólares al mes de multa. Exacto. O sea que la multa puede ser agresiva. Ahí en eso hay otra cosa. Por ejemplo,
se asume, y esto nos pasa mucho con los inmigrantes de diferentes países del mundo, especialmente en el caso nuestro con los inmigrantes hispanos, pasa lo siguiente. El sistema asume que una persona empieza a trabajar muy joven y empieza a contribuir desde muy joven a su Medicare. Pero ¿qué pasa? Llegan muchos inmigrantes a este país ya mayores. Y esas personas, además de que llegan ya un poco mayores, adicionalmente traen a sus familiares, a su mamá, a su abuela, a su tía. Y esas personas son todavía más viejos. Esas personas nunca contribuyeron al sistema. Entonces, los seguros tradicionales que cubren a las personas de menos de 65 años no cubren a esas personas mayores. Entonces, ahí hay un gran problema porque se quedan unas personas ya viejas y en algunos casos ancianos sin cobertura de Medicare, y eso es gravísimo. Entonces, el sistema tiene unas previsiones para que una persona, si no ha contribuido la totalidad del dinero que tiene que contribuir, pero ya ha contribuido algo, puede pagar unas primas aceleradas, unas cantidades más altas, hasta que completa su contribución al Medicare. Sí, entonces, esos son los que se ven que son que pagan $500 al mes, $700 al mes, y tienen que pagarlo por 3, 5, 7 años para poder ponerse al día, y una vez que cumplan con todos los requisitos, entonces ya no tienen que pagar más el Medicare. Bueno, yo he visto varios casos como ese. Hay gente que no trabajó o que trabajó, qué sé yo, 38 cuartos y dejó de trabajar y se dice que ellos pueden ir allá y comprar la diferencia. Esa es la manera como nosotros nos referimos a eso. Compramos, vete y cómprate lo que falta, págalo, y si te es costo efectivo, pues comienza a recibir el beneficio, que posiblemente para mí el Medicare es el mejor plan de salud que existe en los Estados Unidos. Pero pues, ya eso es otra cosa. Ahora, quería volver atrás un momentito. Hablamos de la parte A y la parte B. Quiero, es bueno que la gente sepa que el Medicare tradicional de por sí puede ser un plan médico, y mucha gente decide tener como plan médico su Medicare el Medicare tradicional. De hecho, ese era el plan que existía en el pasado. Era la única opción que Claro, existe un Medicare Advantage que no lo vamos a cubrir hoy, que tiene mucho más beneficios, pero algunas personas, o por culturalmente, o por cierta... O por ignorancia. O por ignorancia. La mayoría es por ignorancia, pero hay otros que culturalmente entienden que se pueden quedar con ese seguro de Medicare tradicional. ¿Qué cubre exactamente la parte A y qué cubre la parte B, para que esa gente diga, pues yo estoy cubierto porque me cubre estas cosas? Bueno, entonces, hay una cosa importante, que es que cuando la persona cumple todos los requisitos y ya, digamos, o sea, ya tiene su Medicare y su parte A y su parte B, ¿sí? En todas las instancias, se podría decir, nunca se cubren la totalidad de los gastos médicos de una persona. Siempre quedan aspectos y partes de los gastos que no están cubiertos con el Medicare original, con la parte A y la parte B. Y esa cifra puede llegar a ser tan costosa que puede hacer que una persona que se enferme tenga que declararse en bancarrota. O sea, puede ser supremamente costoso quedarse con el Medicare original cuando uno no sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Bueno, hay un dato. Hace varios años, no sé si hoy todavía es así, la mayor causa de quiebra en los Estados Unidos era por gastos médicos que la gente no podía cubrir. Era la mayor causa de quiebra. No sé si en los últimos 2 o 3 años, pero eso era así por muchos años. Entonces, a veces el Medicare te sirve, pero no tiene lo que llamamos nosotros maximum out of pocket que protege a las personas de la quiebra, que sí tiene el Medicare Advantage. Y de hecho, cuando empezaron a crear el Medicare Advantage, que inicialmente se llamó Medicare Parte C, y la C era para choices, para alternativas, y precisamente por eso lo llamaron Medicare Parte C. El argumento principal que se utilizó para desarrollar el Medicare Parte C, que después le cambiaron a Medicare Advantage, es el hecho de la gran cantidad de personas que se tenían que declarar en quiebra porque tenían una enfermedad y el Medicare Parte A y Parte B no cubría la totalidad de los gastos relacionados con la enfermedad, y de hecho podrían llegar esos gastos a ser tan elevados que una persona
que tenía que declararse en quiebra. Perdían los retiros, se perdían los ahorros, perdían la casa, perdían todo. Porque una de las principales características, y la característica más importante, yo diría, en términos mirándolo desde la perspectiva de las finanzas de una persona, es el hecho, ya tú lo mencionaste, de que no tiene límite de gasto. Puede ser ilimitado. Puede haber una persona, para darles una idea, una persona que hoy en día tiene Medicaid, una persona que está recibiendo un cheque de retiro de $1,200 al mes, por decir algo, y no va a tener ningún ingreso adicional el resto de su vida. Va a recibir $1,200 ajustado por inflación hasta el día que se muera. Una persona que está pues muy limitada en sus ingresos. Si esta persona tiene Medicare original y va a una situación compleja, una situación de corazón abierto, a un accidente tremendo, con 8 meses o 1 año o 2 años de tratamientos médicos, esa persona puede quedar debiendo facilito $200,000, $300,000. Entonces, ¿cómo va a pagar una persona que ya no trabaja, que lo que tiene es un cheque de $1,200 o $1,300 al mes, que no le alcanza ni siquiera para sus gastos básicos mensuales? ¿De dónde va a sacar esa persona para pagar $200 o $300 o $400,000 de gastos médicos que le ocasionó la situación que se le desarrolló? Esa persona no tiene ninguna otra alternativa diferente a declararse en bancarrota. Y eso eran cientos de miles de personas. Pero en esa situación. Curiosamente, ha habido recientemente, los par de años recientes, han venido algunos latinos, no sé de dónde sacan, algunos hispanos, no sé de dónde sacan esto. Cuando yo le digo eso, me dicen, no, si eso uno lo que hace es no lo paga y eso no lo cobran, eso hay ayudas y te dan, eso no caduca, eso lo van a cobrar porque lo van a cobrar. No sé de dónde la gente saca que no hace falta tener seguro porque van y por ley te tienen que atender y ellos no cobran, no sé de dónde sacan. Bueno, no sé qué tú opinas sobre eso. Eso es verdad en el sentido de que si tú no tienes, aquí en este país afortunadamente no dejan morir a nadie. No te dejan morir. Aquí no te dejan morir a nadie, esto es parte de los beneficios que tenemos. Pero no te dejan de cobrar tampoco nunca. Pero si tú tienes dinero, tú tienes que pagar lo que te gastaste en gastos médicos. Si tú no tienes dinero y nunca vas a tener dinero el resto de tu vida, no podríamos decir que hiciste un buen negocio, porque nunca es buen negocio quedar debiendo $400,000 por una operación de corazón abierto, porque cierto. Lo primero que queremos es no tener que tener una operación de corazón abierto. O sea, eso no es un buen negocio. Pero si tú no tienes dinero, verdaderamente que no te van a meter a la cárcel por esas deudas, ¿verdad? Entonces tú verdaderamente no la pagaste. Pero si tú eventualmente algún día llegas a tener dinero más adelante, tú tienes que pagar lo que debes. Eso es lo que yo le digo. Quedas condenado. No caduca, pero si algún día tienes el dinero, ellos te van a encontrar y te lo van a cobrar. Y tú tienes que pagarlo. O sea que si tú, la única manera que tú no pagues esa deuda es que si tú te condenas a ser un pobre el resto de tu vida. Es lo que te queda y de vivir vida. de manera supremamente limitada el resto de tu vida. Y eso no es lo que quiere la gente. La gente obviamente, sobre todo si es una persona joven, quiere volver a tratar de trabajar y volver a desarrollarse y el día de mañana tener algunos ingresos suficientes para poder vivir mejor, ¿verdad? Entonces, eso en ese sentido. Ok, ya estamos claros que definitivamente para mí, para ti, es mejor tener el Medicare Advantage, pero como este programa es del Medicare tradicional, vamos a seguir. Hay personas que desean quedarse con el Medicare tradicional. Ok, te quedaste con el Medicare tradicional, tienes unos beneficios de la parte A a la parte B, estás financieramente, te puede suceder algo, pero ya lo tienes. ¿Cómo puedo tener medicina? ¿Puedo tener alguna cubierta de medicina que complemente a los doctores y hospitales que tengo en la A y la B? Ahora, hay una cosa importante que es la siguiente. Por ley, cuando un agente de seguro se reúne con una persona para hablar de estos temas, el agente de seguro no puede compararle dos planes de Medicare Advantage el uno contra el otro. No puede decirle este plan tiene esto y aquel plan tiene esto, este plan tiene esto y aquel plan tiene eso, porque eso es ilegal. Eso no lo permite, porque entonces una persona lo que termina haciendo es simplemente mostrándole las cosas buenas que tiene su plan y lo compara contra las cosas malas que tiene el otro. Se puede prestar para una cuestión mal hecha. Pero sí se puede comparar cualquier plan
contra el Medicare original. Contra el original. Contra el original. Yo te puedo decir, esto en el plan mío tiene estos beneficios y en el Medicare original tiene esto. Entonces, por esa razón, es supremamente importante que la gente conozca con lujo de detalle cuáles son los elementos y cuáles son los componentes y cuáles son los costos asociados con el Medicare original. Porque esa es la primera decisión que hay que tomar. La primera decisión que hay que tomar es, ¿me quedo con el Medicare original o me muevo a otra cosa? Y si me voy a quedar con el Medicare original, que es una opción válida, ¿cuáles son los riesgos que yo corro y qué problemas puedo tener con eso? Entonces, es muy importante y yo creo que vamos a mirar ahora detalles específicos de lo que es los costos asociados con la parte A y los costos asociados con la parte B. Hay una cosa importante que es, y mencionabas tú con la parte de las medicinas, y es que las medicinas que tú obtengas mientras que estás en el hospital, las medicinas la cubre la parte A. La parte A de O sea, hospitalización. si tú estás en una cirugía, ¿cierto? y te tienen que poner una anestesia, o tienes un dolor, o tienes un problema y te tienen que poner tomar una rayos medicina, X o MRI lo toda cubre la esa parte parte, A. eso se cubre con la parte A del hospital. Entonces ahí hay una confusión porque mucha gente piensa, bueno, las medicinas las cubre la parte D. Las medicinas de la parte D son aquellas medicinas que no recibió la persona mientras que estaba en un hospital. Sí, son las medicinas de mantenimiento para el que tiene alta presión, para el que tiene Esas sí diabetes. tienen para que con la parte esas tienen D. que ser con la parte D. Pero todo lo que sea, mientras que uno está bajo un hospital, todas las medicinas que se reciban están cubiertas bajo la parte A. Entonces yo diría que vamos a descomponer con detalle, porque lo que queremos precisamente es que esto se vuelva un programa educativo para las personas y que les sirva como guía y que de hecho puedan, una vez que vayan a los sitios donde tenemos todos estos programas organizados, puedan volverlo a ver y ver los detalles. Entonces, en términos de la parte A, habíamos dicho que esa es la que se le conoce como seguro de hospital. Hospital, Pero, cierto. y también mencionamos que no solamente cubre hospitalización. Entonces voy a dar los detalles de qué áreas cubre ¿Qué el otras seguro. cosas cubre? Exacto, Porque el seguro cubre de otras hospital. Está uno, obviamente cuando una persona es internada en un hospital, ese es el, digamos, el por el cual es más conocido, ¿verdad? En estancia en un hospital. Pero también cubre, por ejemplo, la estancia en un centro de enfermería especializada. En un nursing facility. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en muchas instancias una persona tiene una cirugía compleja, una cirugía complicada, y la persona tiene que quedar con una serie de aparatos, De puestos máquinas. encima y de máquinas, pero no puede quedarse ahí en la sala de cirugía o en el hospital bajo esa situación. Entonces esa persona la trasladan a una estancia de enfermería especializada donde no tiene el mismo nivel de intensidad médica que una sala de cirugía, por decir algo, pero tiene muchos servicios y personas muy especializadas para atender esa necesidad. Por ejemplo, una persona que tiene un problema de retención de líquidos en el cerebro, ¿sí? Le tienen que poner unas válvulas que tienen que drenarlo. Eso no lo puede hacer una persona en su casa solo, por su cuenta, etcétera, sino que necesita unos pacientes que hagan eso. Y por esa razón, en esos casos, eso es un centro de enfermería especializada. Adicionalmente, hay una serie de asistencias a domicilio. O sea, el hospital se puede extender a la casa de la persona. Se puede enviar una enfermera a tu casa. Y no solamente O una un enfermera, doctor. sino muchas cosas que se pueden extender a la casa. Eso también está cubierto bajo la parte A del concepto de hospital. Y finalmente, los cuidados en una residencia para enfermos terminales, lo que llaman en inglés o en español se llama el hospicio. El hospicio. Hospice Sí, cuando en inglés, te quedan 6 meses que de es vida. cuando o una menos. persona lo declaran que va a morir y que le quedan 6 meses, un año de vida, que ya la persona puede irse a un hospicio para morir en un hospicio. Eso también se ha extendido más porque ahora los hospicios también los han extendido En la casa. a la casa. Por eso, en el caso de mi papá y de mi mamá,
usamos el sistema auspicio, pero ambos queríamos todos exacto, que morir en tu una casa. persona que va a morir morir en tu no casa. quiere morir allá con unos extraños, con unos Exacto. enfermeros, sino que quiere ese proceso tenerlo en la casa, y entonces en esa instancia el sistema médico extiende el servicio a la casa. Entonces hablamos de 4 elementos de la parte A. Primero, la hospitalización tradicional, o sea, la estancia para pacientes internados. Segundo, la estadía en un centro de enfermería especializada. Tercero, la asistencia médica a domicilio. Y cuarto, los cuidados en una residencia para enfermos terminales. Esos son los 4 diferentes elementos de la parte A. Ok, Álvaro, tenemos que hacer un corte comercial. Cuando regresemos del corte, vamos con los elementos de la parte B y con el último segmento del programa. Vamos a los cortes comerciales. Premier Insurance Contracts has designed a form that guides new and veteran agents to develop a plan for generating leads for their agency. This form will help you identify and focus in on your business plan for generating leads. At Premier Insurance Contracts, we want to help you succeed in any way possible. Contact us today to receive a copy of your data marketing selection form. Hello. Preventive services can find health problems early when treatment works best and can keep you away from many diseases. Start your journey towards a healthy life option by answering our questionnaire and getting your personalized 5-year roadmap to Medicare's preventive services. We want to invite you to complete your questionnaire to provide you with a comprehensive roadmap of all the different Medicare preventive services that you're entitled to, including their tentative scheduled dates based on the answers you provide. Please note that all these preventive exams are free of cost because you're a Medicare recipient. Make sure you complete your 5-year roadmap questionnaire today. After you do so, we will deliver your roadmap and a Medicare Preventive Services kit that will include your Guide to Medicare Preventive Services booklet, a booklet with questions to ask about Medicare Preventive Services, a document titled Staying Healthy, and Are You Up to Date on Your Preventive Services card. Once you've received the kit, please make sure you contact us with any questions regarding your implementation of your preventive services roadmap. Welcome to the new way of practicing medicine, and welcome to Medicare Preventive Services. Estamos aquí de regreso nuevamente en Super Mario Presenta, hablando sobre el Medicare tradicional con el señor Álvaro Castellano, el experto más grande que yo conozco en ese tema. Álvaro, estábamos hablando de ya dijimos qué cubre la parte A del Medicare tradicional o original. Ahora vamos a ver qué cubre la parte B de ese Medicare tradicional original. Bueno, ya habíamos comentado que la parte B es algo que una vez que la persona accede a tenerlo, activa
una prima mensual te va a que costar. tiene que pagar. Hay un número de referencia que en este momento para el año 2022 es $170.10. En este momento. Mucha gente paga más que eso y otra gran cantidad de gente paga menos que eso, pero el número de referencia son $170 al mes. Okay. Lo que se paga es en función de los niveles de ingresos de las personas, los que reciben beneficios o ayuda del Estado para pagar, entonces pagan o cero o una parte inferior a 170, y las personas afluentes pueden llegar hasta pagar hasta $500 al mes por la parte. Sí, los que o sea, se ganan más de $85,000 al año, más de va 150,000, va subiendo por escala. Exacto, Correcto. y entonces eso es un pago mensual que si una persona está jubilada y está recibiendo un cheque del Seguro Social, Se lo sacan entonces se lo automáticamente. descuentan por la derecha del cheque del Seguro Social. Si la persona accede a tener la parte B y no está jubilado, o sea, está trabajando y no está recibiendo un cheque del Seguro Social, entonces esa persona tiene que mandarle un pago al Seguro Social como por si su fuera parte un plan B. médico, como si fuera un plan médico privado. Y generalmente cuando se hace así, tiene que pagar trimestralmente. O sea, el Seguro Social no le gusta que esté pagando mensualmente y está mandándole invoices mensualmente. Entonces, lo importante es que la parte B tiene un costo. Ya dijimos que la parte B es lo que se conoce como la parte de servicios médicos. los servicios médicos, sí. Ok. Importante mencionar también que la parte B tiene un deducible. Hay un deducible con el Medicare original. Del 20%. Hay un deducible de una cantidad de $233 en el año. Ok. Los primeros $233 que se gasta una persona en el año 2022, y va a subir a $226 en el año 2023. Los paga de su bolsillo. Los tiene que pagar de su bolsillo la persona. Ok. Y eso a algunas personas les causa una gran sorpresa, porque creen que eso va a ser así el resto de la vida, y resulta que es un deducible de $233 para el año 2022, que una vez que se cubren ya desaparece para el resto del año. Pero ahí entra el copago, porque hay un copago eso en la aparte, parte B. Esto es antes de que la parte B se active. La persona tiene que sacar de su bolsillo $233. Ok, los pagó, se activó, ¿qué cubre? Y ya empezó. Entonces, una de las mejores maneras para entender la parte B y todas las cosas que cubre, que las vamos a mirar ahora, es el hecho de que literalmente uno tiene un socio para sus gastos. Y ese socio es el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos se convierte en el socio de uno, en el partner, por decirlo así, que va a poner el 80% de los costos asociados con la parte B. Entonces, en una gran cantidad de los costos asociados con la parte B, el gobierno paga el 80% del costo y la persona paga el 20% del costo. Ok. Entonces es un socio que uno tiene que donde el gobierno paga el 80% y uno paga el 20%. Y la aplicación más específica de eso es para cuando uno va donde el médico. Cuando uno va donde el médico primario o cuando uno va donde el especialista. Si el médico primario vale $100, por decir una cosa. Ahora, muchos médicos valen mucho menos que $100. Sí. Pero si el médico vale $100... Para un ejemplo de números redondos, sí. La persona tiene que pagar $20 y el gobierno le paga a ese médico. No es que el médico no reciba los otros $80. El médico recibe sus $100. Pero del gobierno. Pero recibe $80 del gobierno y $20 de la persona. Ahora, si es un especialista sofisticado, una cita médica con un especialista puede costar $400, $500. El 20% de $500 ya estamos hablando de $100. Y el gobierno le pagaría a ese especialista $400 y la persona tiene que pagar de su bolsillo los $100. Entonces, lo más importante con la parte B, en el aspecto que más se conoce de la parte B, que es los servicios médicos, ustedes tienen un socio, que es el gobierno de los Estados Unidos, que cubre el 80% de los costos relacionados con esas visitas. Es una duda, Álvaro, esa era una duda mía. Vas al hospital, la parte A paga el hospital, ok, pero traes un cirujano aparte que te va a operar el corazón abierto.
¿la parte A de hospital le paga ese doctor cirujano o es la parte B y yo le tengo que pagar el 20% de lo que cobra el cirujano? No, Es un doctor, pero está en una operación en el hospital. eso está en la parte A. ¿Lo cubre la parte A? Sí, sí, en la parte B es todo lo que son las citas médicas, Ok. cuando uno va donde los médicos, pero ya cuando es, por ejemplo, cuando una persona, vamos a suponer que una persona no tuviera un seguro de salud, para hacerlo más claro, y la persona necesita una operación de corazón abierto, el médico va y le dice, señor, esa operación le va a costar $140,000, ¿verdad? Eso está dentro de la cuenta del hospital. ¿Sí? El hospital llega y le dice, mira, usted debe esto por los médicos, esto por esto. Eso está en la parte A, no en la parte B. ¿Y la sala de emergencia? ¿En qué parte? ¿Dónde está? La sala de emergencia es parte B. La sala de emergencia Pero la sala de es parte emergencia B. está en el hospital. Sí, pero la sala de emergencia queda bajo el paraguas de la parte B. Y de hecho, una sala de emergencia y la ambulancia también está en la parte B. Interesante. ¿Verdad? Ahora, ojo, porque si una persona va en una highway entre Houston y San Antonio y tiene un accidente horrible y llega un helicóptero a recoger a esa persona, Una ambulancia aérea. una ambulancia aérea, y recoge a esa persona, ese helicóptero llega a la mitad del highway, se baja ahí, recogen a la persona y lo llevan por un hospital, el que quede más cercano entre Houston y San Antonio. Esa ambulancia puede costar $10,000. El 20% de esos Por $10,000 eso. son $2,000 que tiene que pagar la persona. En este caso, el sistema, el gobierno pagaría el 80%, $8,000 de esa ambulancia, y la persona queda con una deuda de $2,000. Por eso es que decimos que si una serie de cuentas de estas se van acumulando, una persona en una situación compleja, a través de un proceso de enfermedad que dure un tiempo largo, puede fácilmente quedar en bancarrota. Entre la sumatoria de los gastos de la parte A, que no los cubrimos mucho por cuestiones de tiempo, Sí, porque- y lo que estamos cubriendo ahora con la parte B. Entonces, enfatizamos que parte B, costo médico, es 80-20, 80% pagado por el gobierno, 20% pagado por la persona de su bolsillo. Bueno, y básicamente cubre los doctores, los laboratorios de Bueno, sangre, en los laboratorios, MRI. exacto, hay El MRI y todo eso es 80-20 también. hay uno, eso depende. Si me lo manda a hacer el doctor aquí. Exacto, eso Si depende. si es bajo el hospital, no. Depende, porque muchos médicos, por ejemplo, un médico primario puede decir, bueno, la consulta vale $100. Y los exámenes que se hagan en esa consulta, ahí en mi consultorio, están metidos dentro de esos $100. Entonces esa persona no tendría un costo adicional. Pero si una persona llega y se quiere hacer un examen médico por su cuenta, a donde ese mismo médico, fácilmente ese es $100 y es 80-20. Y es 80-20. Entonces, sí, entonces él tendría que pagar $20 por ese examen de laboratorio. Y ciertos exámenes de laboratorio pueden ser los MRIs y los CAT scans para cuestiones de los cánceres y todo eso, son exámenes que pueden costar $5, $10,000, Lo sé. $15,000. Las pruebas de contraste, que hay que utilizar unos químicos sofisticadísimos, eso pueden ser supremamente costosos. O sea que ese 20% puede ser muy alto. Por eso es que una de las causas mayores de quiebra en los Estados Unidos era los gastos médicos y por eso crearon el Medicare Advantage, que vamos a hablar en el próximo programa. Ahora, Álvaro, ya nos queda poco, estamos en la parte final del programa. Tengo este caso, ha habido gente que llega a mi oficina con 66 años, ha trabajado toda la vida aquí, son hispanos, ya con 66 años y no saben cómo solicitan el Medicaid. El Medicare, perdón. ¿Cómo solicita el Medicare? Tiene 66 años y nunca le llegó la tarjeta. ¿Qué le podemos decir a la gente? O sea, cuando tú trabajaste los 10 años y cumpliste 65 años, por lo menos 3 meses antes de cumplir los 65 años, te debería llegar la tarjeta sola por teléfono. Bueno. Ahora hay gente que se muda, que vienen para acá, que vienen para acá. Bueno, básicamente ahí hay, digamos, dos grupos. Hay dos grupos de personas. Los que cuando llegan a la edad de 65 años están trabajando y los que no están trabajando. O los que están jubilados, por decirlo así. Si una persona ya está jubilada, o sea, está
recibiendo un cheque del Seguro Social mensualmente. Si una persona está recibiendo un cheque del Seguro Social cuando cumple los 65 años, automáticamente el sistema lo mete en el plan de retiro. Y a él le llega ya un paquete donde él queda dentro del sistema de Medicare. Ahora, si una persona recibe ese paquete, esa persona tiene que opt out, tiene que decir, no lo quiero. Si la persona no dice, no lo quiero, entonces se queda con el paquete. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo es aquellas personas que no están recibiendo un cheque. Exacto, porque todavía no están trabajando. No les toca, ¿verdad? O están trabajando. Entonces no está retirado, no está recibiendo un cheque del Seguro Social. Esa persona tiene que activamente ir a buscar, si lo quiere, tiene que irlo a buscar, tiene que solicitarlo en las oficinas de Medicare, o eso es un servicio, por ejemplo, que ustedes ofrecen en su oficina también. Ofrecemos, sí. De hecho, y esto es algo que es muy importante, y esto es algo que ya se está vuelto, digamos que como dicen en inglés, a must, esto es una obligación. Cualquier agente de seguros exitoso, o sea, exitoso en el sentido, lo quiero definir como alguien que presta un excelente servicio a su clientela. Para mí esa es la definición de éxito en ese sentido. Es una persona conocedora de los servicios de Medicare y Medicaid y de los trámites asociados con todas estas cosas para los clientes. O sea que lo que le decimos a las personas es vayan donde su agente de seguro de confianza y dígale que le ayude con esos trámites. Y si es un agente de seguro que tiene esa capacidad, ese es el tipo de agente de seguro que nosotros recomendamos que deben tener las personas, porque esto es un tema que no se acaba. Esto no es una cuestión de que es una sola vez. Vienen otros elementos después en la vida donde nuevamente hay que estar trabajando eso. Y los agentes de seguro que trabajan en el mundo del Medicare deben ser conocedores de este tema. Ok, quiero enfatizar algo antes de irnos. Nos quedan solamente 2 minutos de programa. Usted, si cumplió con todos los requisitos del Medicare, usted debe recibir su tarjeta. El Medicare de usted va a comenzar el día 1 del mes que usted cumple años. Quiere decir cumple 65 que años. Usted cumple 65 años. Si usted no ha recibido su tarjeta por lo menos 2 meses antes. 3 meses antes. 3 meses antes. Es lo que yo le digo. 3 meses antes. Espera 2. Si en el 2 no ha recibido, este es el teléfono. Y llama al teléfono, ve a la oficina, pregunta, porque tu tarjeta tiene que llegar. Si no ha llegado, me pasó un caso, él tenía todo cubierto, pero ellos allá no tenían el papel que daba la residencia oficial. Pues llamó, mira el papel, envió la residencia, le llegó la tarjeta. O se habían mudado, lo que sea. Bueno, Álvaro, el tiempo se nos acabó, básicamente se nos acabó. Creo que cubrimos bastante, obviamente pudiéramos estar una semana hablando del Medicare, pero cubrimos bastante. Las personas que tengan dudas me pueden llamar a mi oficina al 832-803-0015, 832-803-0015. Saben que este programa está auspiciado por supermarioinsurance.com. Aquí en la pantalla ven todos los planes de salud que nosotros representamos. Algunos en Medicare, otros en Obamacare, otros en privado o fuera de ambos, pero siempre tenemos una alternativa para ustedes. Quiero darle las gracias a Álvaro, que Álvaro pues se despida de nuestra audiencia. Ya nos vamos a ver próximamente para el programa del Medicare Advantage, que es donde creo que nosotros debemos enfocar a las personas. Número uno, nuevamente, gracias por invitarme a tu programa, Mario. Te agradezco esto. Esto es una oportunidad para, por un lado, refrescar todos estos temas y discutirlos y comunicárselos a la población hispana de aquí, de todo el área de Houston. Esto es muy importante porque vemos cómo unas personas que no conocen de este tema terminan siendo afectadas de manera dramática por la falta de conocimiento. Entonces los invitamos a todos que vayan con Mario y que pregunten lo que tengan que preguntar. Y como les digo, esto es un programa fantástico que tenemos nosotros en los Estados Unidos, el programa del servicio de Medicare. Somos unos absolutos bendecidos. Estamos bendecidos contra el resto de las naciones. Bendecidos por tener este programa fantástico. Y adicionalmente en Houston, con las redes de hospitales que tenemos aquí, que son algunos de los mejores hospitales del mundo. Literalmente del mundo. No tenemos por qué no ponerle atención a este tema y sacar provecho de todas estas bondades que nosotros tenemos.
Muchas gracias por Bueno, invitarme gracias la a todos por su audiencia y nos veremos en la próxima. Hasta luego.